entonces, mis queridos hermanos, estamos sobre esta serie, la Iglesia gloriosa del Señor, y hoy en particular lo distintivo de la Iglesia. Una sociedad de competencias comercial, como vemos en nuestra sociedad de comercio libre, de la empresa privada, pues es normal ver que cada uno quiera, o cada negocio quiera mostrarle al mundo que ellos tienen un producto, un servicio que es diferente a los que los demás competidores tienen. ¿Cuántas veces no hemos oído anuncios más o menos decir algo como: cualquiera le puede vender a usted un auto, pero nosotros tenemos los mejores precios, el mejor servicio y el mejor trato? ¿No? ¿No han oído algo así en los anuncios? No se deje engañar. Si usted desea un producto que es bueno, que es genuino o verdadero, pues venga a nosotros. Todos los demás es de segunda categoría. Bueno, la mayoría de las empresas quieren ser consideradas completamente diferentes de la multitud y con una operación única en comparación a las demás. Pero hoy, mis queridos hermanos, quiero hablarles de una identidad única, es decir, una que es totalmente distinta, separada de todas las demás instituciones. Y ustedes saben ya de qué le estoy hablando, ¿verdad? De la Iglesia de Jesucristo, de la Iglesia de Cristo, de nosotros los creyentes. Nunca otra organización, excepto la Iglesia, ha sido llamada por Dios mismo, a una identidad única. Es decir, una identidad formada a través de ese ministerio sobrenatural del Espíritu Santo, que es el que viene a morar dentro de cada creyente y nos une como iglesia, y es el que lleva a cabo la obra de Cristo en la tierra a través de nosotros. Hay varios distintivos importantes de la iglesia que se encuentran en un pasaje bíblico, en un pasaje clave que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Por cierto, Timoteo era para él como su hijo en la fe, era compañero también de la obra, del trabajo en el Evangelio. Y también Timoteo fue la persona que él dejó encargada de ministrar en Éfeso, en particular allí en aquel lugar, en la iglesia local de Éfeso. Pablo también envió, por ejemplo, a Tito para que supervisara las iglesias locales de la isla de Creta. Y por eso que ustedes ven que primera, segunda de Timoteo y Tito son las cartas pastorales, son las epístolas pastorales. Las epístolas no son las esposas de los apóstoles, son las cartas, ¿verdad? Escritas por los apóstoles. Pero sí, hermanos, estas cartas explican mucho sobre lo que es la iglesia, cómo funciona o cómo debe funcionar la iglesia del Señor. Y en 1 Timoteo 3, los primeros 13 versículos realmente instruye a Timoteo cómo debe ser o cuáles son los requisitos de los ancianos y de los diáconos, etc. Pero a partir de ahí, vamos al versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia del Dios viviente? Dice: columna y baluarte de la verdad. Y es interesante que Timoteo, siendo un joven, tuviera que ministrar en una ciudad tan rica y de tanto desarrollo. Posiblemente era una iglesia grande, pero sí era una de las ciudades más grandes y más ricas del Asia Menor. Precisamente Éfeso era muy famosa por el hermoso templo, el templo de la diosa Artemisa, que era la diosa Diana para la mitología romana.
y era considerada una de las 7 maravillas de aquel mundo actual. Era uno de los templos más hermosos, más lujosos, más grandes de aquellos tiempos, hecho por los griegos. Bueno, el culto de la diosa Diana fue el centro, o sea, convirtió en el centro de la vida de aquellos efesios, es decir, de toda la ciudad, el pueblo en Éfeso. Y eso se ve muy obvio por la reacción que hubo cuando entró el Evangelio, cuando la iglesia comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Es decir, cuando la iglesia, al convertirse los creyentes, comenzaban a compartir el Evangelio con otros. Y empezaron a predicar allí el Evangelio. Y bueno, dice la historia que hubo un tremendo alboroto. Hubo una reacción negativa, hasta muy agresiva. Hermanos, yo estoy convencido de que si nosotros nos unimos a hacer la obra que Dios quiere, a compartir el Evangelio, porque quiero decir, hermanos, tenemos a una iglesia hoy en día muy silenciosa, muy callada, esperando que los pastores prediquen y la gente escuche. Nosotros, cada uno, tenemos esa responsabilidad de llevar el Evangelio a nuestros vecinos, en el trabajo, en la escuela, en todas partes. Y tenemos que hablar, tenemos que comunicar el Evangelio. Pero cuando eso ocurre, hay una reacción, y esa reacción al final es bueno, porque indica que estamos haciendo la obra del Señor. Y sí, hubo un alboroto tremendo, pero claro, lo que está detrás de ese alboroto eran los intereses de los comerciantes, ¿no? Como dicen en inglés, follow the money, ¿no? Usted sigue donde está el dinero, ya sabe dónde está la maldad. Y eso fue lo que pasó, que los comerciantes comenzaron a perder clientes. Cada vez que se convertía un cristiano, eran menos clientes que les compraban aquellos productos. Ellos hacían y vendían los artículos, las figuras y las prendas con la diosa Diana. Y ahora al convertirse la gente, pues ya no tenían a quién venderle. Era cada vez menos, porque el Evangelio seguía expandiéndose. Y bueno, a tal punto llegó el asunto, que fue tan fuerte el asunto que salieron por la ciudad a proclamar y a anunciar a la diosa Diana, ¿no? Y miren lo que decían, si ustedes leen la historia, gritaban por todas partes: ¡grande es Diana de los Efesios! ¿Qué les parece? Pero a pesar de esta intensa oposición, mis queridos hermanos, la iglesia se estableció allí. La iglesia de Éfeso se convirtió en eso mismo, en la columna y baluarte de la verdad. Y claro que se le da, en el contexto vemos que se le da a Timoteo instrucciones, como veremos también, pero su propósito era instruir a Timoteo y que Timoteo instruyera a la iglesia. La iglesia tiene que estar clara de cuál es su identidad. Y esto es uno de los factores más importantes y que a veces perdemos de vista. Estamos tan involucrados con nuestra vida cotidiana, los problemas, las situaciones, que nos olvidamos realmente cuál es nuestra identidad como cristianos y para qué estamos aquí. Y bueno, el propósito era que supieran que pertenecían a Cristo, que eran parte de la iglesia y que eso era lo que nos hacía a nosotros ser de la casa de Dios. Y teníamos que tener una forma de comportamiento. Ellos estaban en medio de un pueblo idólatra, mis queridos hermanos, muy idólatra. Ustedes podrán ver eso en la historia. Pero quiero decirles que aquí, donde estamos nosotros, en la pequeña Habana, y podemos por todo Miami mirar, esto está lleno de idolatría, señores. Esto está lleno de idolatría por todas partes. Tenemos una responsabilidad de brillar con el Evangelio, de proclamar el Evangelio de Jesucristo y no tenerle miedo a eso. Bueno, Timoteo había visto, sí, cómo aquellos paganos, aquellos adoradores de Diana reaccionaron agresivamente al punto que los estaban acusando, condenando y todo lo demás. Pero el comportamiento de la iglesia debía ser diferente. La iglesia tenía que ser diferente. La iglesia se distingue por lo menos por 4 aspectos
de los cuales vamos a ver solo el primero en esta mañana, ¿no? Hay 4 aspectos por los que quiero compartir con ustedes y estoy bien deseoso de compartir con ustedes. El primer rasgo, mis queridos hermanos, el primer rasgo que vemos o característica, vamos a decir, distintiva de la iglesia se relaciona con nuestra identidad como miembros de la familia de Dios. Quizás algunos digan, ay, eso es facilito, eso yo lo entiendo bien, pero ¿saben qué? No lo estamos viviendo realmente. La Biblia utiliza varias metáforas para que nosotros intentamos o veamos cómo debemos de vernos dentro de la iglesia. Y usa, por ejemplo, palabras como familia o familia de Dios, el pueblo de Dios. Y debido a que Dios nos ha redimido, porque esta es la razón por qué usted y yo tenemos ese privilegio, porque el Señor nos ha redimido y nos adoptó como hijos. ¿Qué les parece eso? Es decir, si a usted no le motiva el hecho de que usted es hijo del Rey de Reyes, del Rey del universo, usted es como un príncipe en ese sentido. Si a usted esto no le motiva, mire hermano, todo lo demás que le motive es superficial y no va a durar mucho, eso se lo puedo garantizar. Es muy importante que entendamos con toda claridad cuál es nuestra identidad y para qué estamos. Bueno, es más, una de las razones por la cual la iglesia se reúne semanalmente para adorar a Dios, como hacemos ahora aquí, hermanos, es para que Dios nos cambie y al cambiarnos y transformarnos, nuestra identidad se refine, se perfeccione, sea más vista y más proyectada al mundo. Así que todo, tenemos que tener este concepto, esta idea de que somos familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Y esto debe motivarnos para hacer la obra del Señor, aquí donde el Señor nos ha puesto a nosotros. Yo sé que es difícil tratar de persuadir a las personas a que hagan lo que tienen que hacer. Esto nunca es una tarea fácil. Y yo diría, aún dentro de la iglesia no es fácil la obra. Hacia los cristianos no es fácil tampoco persuadir por nuestra naturaleza rebelde. A veces por nuestro orgullo, ¿verdad? Es difícil. Vemos, por ejemplo, por decir algunos ejemplos, la esposa que lucha para que su esposo haga las cosas bien y esté consagrado al Señor y no se enfoque en las cosas materiales, etcétera. Y esa lucha y es frustrante a veces. O los padres con los hijos que queremos que ellos alcancen cierto comportamiento o dejen de hacer ciertas cosas. Y es difícil. Pero mis queridos hermanos, hay una cosa que tenemos que estar muy claros. A veces nosotros tratamos como convertidos a quienes no son convertidos. Hay que tener cuidado con eso. Pero sí, los que tienen a Cristo, primeramente, tienen el poder de Dios para responder en obediencia a Dios. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en... Pero eso no es todo lo puedo, lo que a mí me dé la gana hacer. Es todo lo que el Señor quiere, todo lo que dice su palabra. Lo puedo hacer en Cristo, porque estoy en Cristo. Puedo ser obediente al Señor, puedo estar sometido a su palabra, puedo ser fiel al Señor, a mi esposa, a mi esposo, a la iglesia, a mi trabajo, porque estoy en Cristo. Sí, mis queridos hermanos, es ver que antes éramos enemigos de Dios y el Señor nos ha vuelto, nos ha convertido en amigos de Él. El Señor nos salvó por la gracia. Nada bueno vio en nosotros. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por amor, por su gracia, mis queridos hermanos. Y por supuesto que en la obra de la cruz del Calvario nos adoptó a nosotros para que seamos hijos de Dios. ¿No le motiva esto, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿No nos motiva esto, el hecho de que somos hijos del Señor? Pues sí debe motivarnos. Y esto no es fanatismo. Una cosa es fanatismo, otra cosa es tener la motivación, porque sabemos cuál es nuestra identidad y qué es lo que debemos hacer. Bueno, la identidad de que somos hijos adoptivos es de suma importancia. A veces se nos olvida esto. Y si en nuestro andar solo nos enfocamos en lo que tenemos que hacer,
o en lo que no debemos de hacer y nos olvidamos de este enfoque en el Señor y de quiénes somos realmente, mis queridos hermanos, nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar y vamos a estar mirando lo que no tenemos que estar mirando. Entre esas cosas, la falta de los demás. Y tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Así que, mis queridos hermanos, el Señor nos coloca por su amor, su misericordia, por la obra del Espíritu Santo en la familia real. Y claro, tenemos que dar gracias a Dios por, como decíamos hoy en día, parece que ese ha sido un énfasis hoy, la misericordia del Señor y la gracia de Dios. Porque en su misericordia Él no nos dio lo que nos merecíamos recibir, pero en su gracia nos da lo que no merecemos. Así que el Señor es maravilloso. La historia cuenta que la reina Victoria fue la monarca que más tiempo reinó, hasta ese tiempo, ¿no? Por lo menos hasta ese entonces en Inglaterra. Ella reinó 63 años y 7 meses, pero a la edad de 11 años ya se le dijo que ella tendría algún día que reinar, ¿no? Que tomar esa posición, y fue a los 18 años cuando se presentaron delante de ella y le leyeron la lista de los reyes y las reinas y le hicieron ver que ahora ella era la próxima. Dice la historia que se echó a llorar y después de llorar recordó que ella era de la familia real. Y eso la motivó y dijo: seré una buena reina. Mis queridos hermanos, así debemos nosotros vernos también, como hijos del Rey, y esto debe motivarnos a nosotros a hacer lo mejor para el Señor. Sí, dice la historia que su madre era una mujer muy estricta, que la enseñó no solamente a amar a la familia y su posición, o la posición que ella tendría, sino que también la enseñó a apartarse de lo malo, de la maldad y de los ambientes y de las amistades que no convenían. Pero cuando llegó el momento, era ella la que tenía que decidir qué hacer, y decidió estar bien identificada con lo que ella era. Eso la motivó. Y bueno, como muchos sabrán la historia, ¿no? El reinado de Victoria fue de mucho éxito, fue de expansión económica, la expansión del reino británico. Hubo una revolución industrial, comercial tremenda, mucha riqueza, a nivel social, a nivel económico y tecnológico de aquellos tiempos, hubo un gran avance. Pero el asunto es que ella quería representar a su familia adecuadamente. Esto era el asunto. Ella amaba el reino, amaba lo que ella representaba. Y mis queridos hermanos, ¿cuánto más debemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estar motivados por ser o representar adecuadamente a nuestro Señor, a la familia real, a nuestros hermanos, la iglesia de Cristo? Uno de los problemas que tenemos como creyentes es que a veces no entendemos que cuando Dios nos salvó y su Espíritu nos situó, nos colocó en la iglesia, nos libró del mundo, nos libró de un ambiente que tiene un sistema de valores diferente al nuestro. Así que a veces nos olvidamos de quiénes somos y quién es nuestro Padre celestial. Claro que todo padre de familia quiere que sus hijos le honren, ¿no? Y honren a la familia, en nombre de la familia. Igualmente el hijo, cuando obedece y honra a sus padres, se siente feliz, se siente bien. Quizás todos podamos recordar algún momento cuando éramos jóvenes, ¿verdad?, en que al salir de la casa nuestra madre o nuestro padre, mayormente las madres, ¿no?, son las que hacen esto y le dicen al hijo: hijo, ten cuidado con quién estás junto. O le dicen algo así como: hijo, acuérdate de tu madre. Y a veces me decían: hijo, acuérdate que tú eres cristiano. Acuérdate que tú eres cristiano. No se te olvide. Y esta es la idea, que nosotros no nos olvidemos en todo momento quiénes realmente somos nosotros. Así que la idea era que
el hijo no trajera vergüenza a la casa de su padre. Y de esta misma manera debemos nosotros vivir de manera digna. ¿No creen ustedes, hermanos? ¿No creen que debemos vivir de una manera digna para el Señor? Hemos sido llamados por su gracia sin merecer nada. Si nosotros pensamos en qué merecíamos, bueno, lo que merecíamos era condenación eterna. En cambio, miren donde el Señor nos ha colocado, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que reinaremos con Cristo. Yo no sé, no puedo imaginarme la grandeza de eso, de que nosotros con Jesucristo reinaremos en un mundo que no hemos visto, maravilloso. Esto es algo grande, pero mientras no olvidemos que estamos aquí y tenemos una obra que llevar adelante. ¿Quiere usted estar motivado, mi querido amigo? ¿Quiere estar motivado? Bueno, hay que estar bien seguro de quiénes somos, ¿no? De que somos hijos del Rey, de que somos hijos de esta familia real, divina, y tenemos una función que llevar a cabo. Miren lo que dice la palabra del Señor en cuanto a cómo debemos de tratarnos, ¿no? Claro, tenemos que tener cuidado con quienes nos ajuntamos. Ustedes saben que hay un dicho que dice que una manzana podrida echa a perder las demás, ¿no? Y a veces el ajuntarnos con cierto ambiente influye. La verdad es que los cristianos la mayoría de los cristianos pasan la mayor parte del tiempo con gente no cristiana, los que trabajan secularmente, ¿sí o no? Ahora, esto no es malo, esto es parte de lo normal de la vida. El Señor no nos llamó a estar metidos en un convento, a separarnos o a irnos a un estado y a hacer un pueblo ideal cristiano como trataron de hacer los mormones en Utah, ¿no? Esa fue la idea de ellos, se fueron a Utah a crear allí. Sí, por eso es que en Utah hay tantos mormones, ¿no? Hay una comunidad de mormones tremenda. Por cierto, aquí también en la pequeña Habana, históricamente, se formó una comunidad de mormones bien fuerte. Aquí hay una comunidad todavía de mormones y de testigos de Jehová muy fuerte, además de todo lo demás que hemos visto de idolatrías de todos tipos. Pero sí, hermanos, Dios nos mandó no a encerrarnos ni a alejarnos, sino a ser parte, tener parte de su obra en este mundo, que seamos la luz y la sal de la tierra. Es allí donde el Señor quiere que estemos. De lo contrario, una vez salvos nos llevaría al cielo, ¿no? Si el Señor no hubiera querido que estuviéramos aquí, cada vez que alguien se convierte, desaparece y se va al cielo, ¿no? Qué maravilla, pero no es así, tenemos que hacer la obra aquí. Pero miren, en cuanto al trato, en cuanto a cómo debemos nosotros relacionarnos, para que haya influencia, para que el Señor se revele, para que el Señor obre. Miren, le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre. Esto es con amor, de cierta manera. Hermanos, hay gente que dice, yo soy muy sincero y digo las cosas así. Bueno, hay que adornar a veces, hay que sazonar las palabras, ¿no? Para no hacer daño. Dice aquí, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas. Pero fíjense cómo añade aquí con pureza, porque es muy importante que los hombres miren a las muchachas en las iglesias con un corazón limpio, con ojos puros, ¿verdad? Pero la otra cosa que también me llama la atención es que dice, honra a las viudas, pero añade diciendo que en verdad lo son. Me imagino yo que habían algunas que llegaban allí diciendo que eran viudas, para que le dieran ayuda y todo lo demás. Y resultaba que no era, entonces Pablo tenía que decirle, las que son de verdad, miren ustedes esto, qué problema. Pero esto me hace recordar una situación que, bueno, entre las muchas que hemos vivido aquí en nuestra iglesia, pero recuerdo hace años atrás, saliendo todo de un estudio bíblico hacia la zona, le llamamos el parqueo, ¿no? El estacionamiento. Y estábamos allí hablando los hermanos, saludándonos o despidiéndonos, y llega una señora, entra el carro, lo estaciona, lo parquea y se baja con un niño diciendo que estaba enfermo el niño con fiebre y necesitaba medicina y no tenía. Y bueno, allí todos los hermanos empezamos a darle, yo no sé cuánto dinero se llevó, pero se llevó.
Pero lo que pasó fue que al siguiente miércoles parece que a ella se le olvidó que había venido a nuestra iglesia. Y viene y se parquea en el mismo lugar cuando estábamos todos afuera a la misma hora y se baja con el niño y dice las mismas palabras. Y entonces cuando yo le digo, señora, usted no estuvo aquí el miércoles pasado y dijo eso mismo, se viró enseguida, se metió en el carro y se fue rapidito. Y nos quedamos, wow, tremendo negocio esto. Así que va de iglesia en iglesia a hacer esto. Bueno, me acuerdo de eso por esta situación que dice aquí el apóstol, que, bueno, ayuden a las viudas, pero que en verdad lo son, ¿no? La iglesia tiene que tener cuidado, tenemos que querer ayudar, pero hay que tener a veces ese discernimiento, ese cuidado, ¿verdad? Bueno, hermanos, que la iglesia no es solamente otra organización con estructuras y reglas, sino es verdaderamente una familia. Y sí tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Lamentablemente estas cosas a veces se pierden. Y yo sé que es un riesgo en las iglesias muy grandes o magnas, porque mucha gente no se conoce, aunque ellos tratan a veces de tener pequeños grupos de ministerios para lograr esto. Pero ese problema puede estar en las iglesias pequeñas también, porque es un problema del ser humano, es un problema de la calidad, de la espiritualidad nuestra, de la consagración nuestra. Puede haber personas visitando aquí la iglesia que otros hermanos que han estado viniendo no le han ido a saludar. Es importante que salgamos de aquí y nos saludemos unos a otros. Miren, uno de los momentos más maravillosos es cuando terminamos un culto y conversamos unos con otros. Y no estamos tan apurados para ir a almorzar, ¿no? Podemos hablar, podemos preocuparnos, interesarnos por la necesidad de un hermano y preguntarle cómo va la familia, cómo van las cosas. Esto es importante y trae unidad en la iglesia y nos identifica con quienes realmente somos nosotros. Es más, el Señor dice en su palabra que el mundo va a saber quiénes somos si nos amamos los unos a los otros. ¿Sí o no? ¿Lo dice el Señor? El Señor no dijo, si améis al mundo sabrán que ustedes se aman y que el amor mío está entre ustedes. No dijo eso. Él dijo, si se aman entre ustedes, si se aman realmente entre ustedes. Pero hoy vemos muchas cosas extrañas en cuanto a este tema del amor entre los hermanos, como que a veces no se perdonan, algunos se molestan por alguna cosita y se brincan a otra iglesia, y este tipo de ambiente que no es de Dios, mis queridos hermanos. El amor todo lo soporta, el amor verdadero todo lo espera buenos tiempos, espera lo mejor de lo demás. El amor, mis queridos hermanos, perdona. Y necesitamos ese tipo de espíritu en la iglesia. ¿Saben? Cuando un hermano se goza, debemos gozarnos, ¿sí o no? Alguien dice, ay, mira, me compré un carro, aunque no sea nuevo. Debemos de alegrarnos, no sentir, mira, empezar a hacer un análisis y una crítica de lo que pensamos, por qué debió o no debió comprar carro. No. Gloria al Señor y gloriarnos con eso y darle gracias a Dios por esas cosas. Por lo tanto, también tenemos que llorar con los que lloran. ¿Qué les parece? Hermanos, cuando alguien pierde a un ser querido, aunque no tengas mucha amistad con ese hermano, es un hermano en la fe. He visto en muchos funerales solamente unos cuantos a veces. No, allí debemos estar todos porque somos familia del Señor. Hay un hermano con dolor allí tenemos que estar para fortalecer, para orar, y no hay que hablar, simplemente estar allí y decir, aquí estoy sintiendo contigo en ese dolor. Así que hermanos, el Señor nos llama a ser diferentes, a ser distintos. Además, una familia es aquella que no toma en cuenta las faltas de los demás. Esto es muy importante. ¿No le enseñan ustedes eso a sus hijos? Entre hermanos, a perdonarse, a no tomar las faltas unos del otro, ¿verdad? El Señor no nos ha llamado a nosotros a ser jueces, sino a ser testigos de Cristo. Y el Señor no quiere que nos sentemos en sillas de escarnecedores, sino que estemos
para ayudar, para fortalecer. Pero estas cosas requieren, hermanos, humildad, para que el Señor se manifieste, para que el Señor nos hable. Y qué bueno que el Señor nos hable, porque estamos preparados para que Él nos hable y podamos responder a Él. Yo me pregunto cuántas veces el Señor nos habla al corazón y no estamos preparados para oírle. Miren, me recuerdo la historia de un joven llamado Samuel. Samuel oyó la voz de Dios 2 veces, pero las primeras 2 veces no estaba preparado para oír y se confundió. Pero ya la tercera vez, preparado por el profeta, él dijo: Señor, habla, que tu siervo escucha. Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Cuántos vamos a decirle así al Señor en esta mañana? Señor, háblame, cámbiame, yo quiero escucharte, yo quiero obedecerte en esta mañana. Miren, quiero terminar en estos momentos con un pasaje bíblico, porque el apóstol Pablo se preocupaba mucho por la iglesia, oraba por la iglesia. Y miren su oración como él decía: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos ¿de qué? De orar por vosotros. ¿Cuántos oramos diariamente por los hermanos en la iglesia? Esto es una cosa importantísima. Esto es porque de verdad nos sentimos que somos de la familia de Dios. Y si esto no lo estamos haciendo, hay algo mal en nuestra vida espiritual. El Señor quiere que oremos unos por otros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cuántos queremos andar como es digno del Señor? Amén, amén. Agradándole en todo, no en algunas cosas, en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Saben lo que hay una diferencia entre fruto y obra, no? No se puede confundir esto. Usted puede hacer buenas obras, pero si no tiene fruto, no sirve para nada. Dice 1 Corintios 13 que si usted le da todo lo que tiene a los pobres, si usted tiene toda la fe, pero si usted no tiene amor, no tiene nada. El amor es un fruto. Y cuando leemos el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, usted está lleno de esto, del amor, del gozo, la paz, la paciencia, mis queridos hermanos, de la benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Con estos frutos podemos hacer la obra del Señor. Por eso dice el apóstol que él oraba para que también llevemos fruto en toda buena obra. Usted y yo tenemos que hacer este compromiso de orar todos los días para que el Señor, ¿verdad?, haga que estos frutos abunden en nosotros, en todo lo que hagamos, y también crezcamos, dice, y creciendo. ¿Y cómo se crece, mis queridos hermanos, en el Señor? ¿Cómo usted crece en el Señor? Dice la palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo se entiende esto del conocimiento de Dios? Si no es a través de su palabra. Tenemos que estar constantemente alimentándonos, recibiendo la palabra del Señor. Y es allí donde empezamos a tener oídos para lo que Dios quiere decirnos y para saber la voluntad del Señor en nuestra vida. Hermanos, el próximo domingo continuaremos con el segundo punto, que es que tenemos a un Señor distintivo. Que el Señor les bendiga en esta mañana.